Buenas tardes, nos encontramos con Ignacio Nieto, el director del Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas en la música? En la música mucho. En la música pues aproximadamente desde los 12 años, por ahí 13 años que empecé a formarme. Ya dedicándome profesionalmente en los últimos 15 años, por ahí 15, 17 años. Pues haznos así un breve recorrido por mi historia musical. Bueno, mi historia musical, pues eso, como te decía, empezó a los 12 años, aquí en el Conservatorio de Valladolid. Nada, aquí hice piano y después ya empecé a viajar fuera de Valladolid para formarme pues, en distintas especialidades. Me especialicé en piano, después me especialicé en clavecín, en canto, en órgano también, y he estado estudiando en distintos conservatorios de España y también y después ya desde hace 10 años también hice musicología aquí en la Universidad de Valladolid, y ahí he estado profesora aquí en la Universidad de Valladolid en musicología los últimos 7 años hasta este curso. Y nada, dirijo varios grupos, he hecho investigaciones sobre patrimonio histórico de la provincia, de Castilla y León, de España también, y tengo algún libro, y después me dedico a la dirección coral también. Pues un currículum muy completo. Bueno, ya creo que se puede. ¿Llevas 3 años dirigiendo el grupo? Sí, enero de 2010. ¿Cómo llegaste a ser director? Pues bueno, lo primero es que yo estuve como miembro del grupo. Yo en el año 2000 entré en el grupo como continuista, eso significa tocando el órgano. Y ahí estuve aproximadamente 6 o 7 años, después lo dejé. Y bueno, pues en diciembre del 2009 convocaron la plaza de director del Grupo de Música Antigua y la saqué. Y me presenté al concurso y nada, pues ha sido una especie de refundación del grupo, porque hubo que recrearlo, lo tuve que refundar un poco entero y cambiar completamente los integrantes, pero bueno, eso también para mí era motivante. ¿Cuál ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado como director? Como director del Grupo de Música Antigua. Bueno, la situación no difícil, el reto más complicado que he tenido y que fue cumplido con creces fue el año pasado, porque nos adentramos en un proyecto que era un concierto teatralizado, que era un formato que es bastante novedoso, y bueno, pues trabajamos mano a mano con 2 actores y creamos ex professo un espectáculo que tenía tanta importancia, tanto la música como la parte dramatizada, y el grupo es un personaje dentro del espectáculo. Y claro, los músicos normalmente no estamos formados para actuar, y menos para actuar cantando. Entonces ha sido un reto en el que estamos trabajando ahora, y además lo bueno es que los vamos a poder hacer y los podrán ver aquí dentro de poco, aunque luego sí hablamos de los conciertos futuros y dónde se puede ver, pero sí, ha sido un reto muy grande, que lo estrenamos el año pasado en el Teatro Principal de Palencia y resultó muy bien. ¿Estás hablando del concierto del próximo 24 de marzo? No, ese es otro. Pero bueno, el que estoy hablando ahora es un concierto teatral que se titula La Barca del Infierno, que tiene un nombre así un poco tétrico, pero no es tan tétrico, aunque el Grupo de Música Antigua en este momento somos condenados, o sea, estamos ahí maquillados como The Walking Dead, como zombies, también por romper un poco el cliché del grupo que está estándar en el escenario. Y lo vamos a hacer aquí en Valladolid como concierto de fin de curso el 21 de junio en el Palacio de Santa Cruz, al aire libre, y después lo llevamos el 28 de junio a la iglesia de San Juan de los Caballeros a Segovia también. O sea que nada. Y entonces, esto además de ser uno de los retos más difíciles, también tuvo que ser uno de los más gratificantes. Sí, realmente sí, porque la formación, los 2 actores con los que estamos trabajando son un absoluto lujo, son grandísimos profesionales. También la persona que hizo la dramaturgia, que se la encargamos específica para esto, es un grandísimo experto, profesor aquí en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, y que está solicitado hasta por Latinoamérica para escribir textos, y con lo cual pues fue muy gratificante una vez superado el reto. Realmente tuvimos que poner mucha carne al asador y tenemos que mejorar muchas cosas, pero el estreno fue muy bien y seguimos trabajando para mejorarlo. ¿Qué crees que aportas tú de forma diferente como director que no aportan otras personas? Que no pueden aportar otras personas, vamos. Hombre, yo creo que cada director tenemos nuestra manera de entender la música, nuestra manera de entender el espectáculo, y bueno, yo por lo menos en la impronta que intento dejar en los grupos que llevo, porque llevo varios grupos, es un poco el primero que hay que disfrutar haciendo música y hacer que el público disfrute.
Entonces eso también me lleva a que creo que el formato de los conciertos tiene que variar y eso es un poco lo que hemos intentado cultivar con el concierto teatral de La Barca del Infierno, que es un poco el hacer que el músico dé un paso más allá y haga realmente trabaje la expresividad por encima de todo y no solo la música y la perfección musical, que es muy loable y te puedes quedar solo en la perfección musical técnica, pero a mí me gusta dar un paso más allá en lo que es la propia representación artística. ¿Qué tiene de diferente dirigir al grupo de música antigua que no tiene dirigir a otros grupos? Bueno, eso es, vamos, el grupo de música antigua tiene unas características muy particulares, porque no somos poca gente. Y claro, la figura del director no es una figura al uso, en el sentido que, por ejemplo, yo en muchas de las obras del grupo de música antigua canto, yo lo dirijo. Con lo cual, no es la típica figura a la que se está acostumbrado de que el director se pone delante del grupo y se pone a mover los brazos, mucha gente no sabe por qué, pero claro, en un grupo de 7 personas, que son los cantantes ahora mismo, a día de una plantilla, muchas veces no es necesario. Primero porque el trabajo es muchísimo más detallista y el conducir las voces, que es lo que realmente hace el director, ya tiene que estar muy interiorizado. Con lo cual, mi figura como director en los conciertos es mucho menos importante que la de cantante. En los ensayos sí, en los ensayos la figura del director es necesaria, porque tiene que haber alguien que marque unas pautas y que dé una versión artística. Pero en lo que es en el concierto, el director es un músico más que forma parte de un todo. ¿Cómo ves el estado del grupo? ¿Sabes que la gente preste cada vez más interés en nuevas incorporaciones o como que cada vez la gente se va echando más para atrás? Hombre, en mi experiencia, por ejemplo, el tema de la música antigua todavía en España es algo que suena un poco raro, también porque parece que suena rancio. Y la verdad es que no lo es. Hombre, se puede hacer música antigua en plan rancio, pero también se puede hacer música antigua de otra manera, que es un poco la que intentamos hacer desde el grupo. Con lo cual, la experiencia, por lo menos en estos años, lo que me he dicho es que toda la gente que ha pasado por el grupo se ha quedado, está encantada, o se han ido porque son estudiantes, algunos de ellos, y porque han cambiado, porque han acabado, se han ido de Erasmus, pues no han podido seguir, pero la experiencia ha sido muy positiva y la gente está muy motivada. Y de hecho sí que realmente hay demanda. El tema es que también hay que decirlo que al ser tan poca gente, el perfil de la gente que entra en el grupo no es un perfil estándar, también tiene que ser gente con formación musical, porque realmente al ser tan poca gente el nivel de exigencia es muchísimo mayor. ¿Tenéis en mente alguna nueva incorporación? Ahora mismo estamos trabajando a nivel de voces, las voces yo la considero la plantilla bastante cerrada, por lo menos para de aquí a fin de curso. También al ser un grupo universitario nos movemos también por curso académico. En lo que sí que está habiendo flexibilidad es en la plantilla instrumental, porque bueno, las características del grupo es que es un grupo vocal e instrumental, entonces también depende del tipo de conciertos que hagamos, o hacemos solo vocal, o habrá algún momento en que hagamos solo instrumental, o las dos cosas. Entonces, por ejemplo, sí que hay gente interesada y que estoy escuchando a gente, audicionando a gente de instrumentos concretos, por supuesto, como ser viola de gamba, flauta de pico, o sea que no son instrumentos los típicos, trompeta, saxofón, sino que tienen que ser instrumentos con, entre comillas, que están dedicados a la música antigua. ¿Por qué crees que hay esas ciertas creencias como que la música antigua, la música clásica o la música barroca, que es un tipo de música que hacéis vosotros, es como aburrida o...? Hombre, porque yo creo que siempre se ha dado un halo de seriedad o de elitismo a este tipo de música que hasta hace unos años era así. La música era como un elemento, en parte, que daba a entender un estatus social alto, y más la música culta, vamos a llamarlo la música religiosa o la música creada para cortes. Pero a día de hoy la música es un medio de consumo, entonces igual que ahora mismo se están haciendo mezclas de jazz con Bach, o de jazz con música renacentista, pues realmente hay que buscar fórmulas de acercamiento, porque la música antigua realmente, aunque es un concepto muy amplio, es una música tremendamente rica y a veces complejísima. O sea, ahora mismo realmente los compositores de la música antigua eran gente, en muchos casos, erudita y con unas cabezas realmente privilegiadas.
Claro, eso a veces ha dado la sensación de que es música solo para élites intelectuales, pero no lo es así, porque realmente ahora mismo, afortunadamente, todo el mundo está alfabetizado y todo el mundo tiene acceso a entender un lenguaje como la música, pero es nuestro trabajo, el de los músicos, y el de los artistas, el dar a entender eso, el ser un poco intérpretes, traductores de esa música que a priori pueda ser un poco extraña o un poco de minorías, y que no lo es. Bueno, pues ya para terminar, ¿por qué recomendarías a la gente ir el próximo 24 de marzo a Castro Nuevo de Seva? Pues primero porque vamos a hacer un concierto con un repertorio impresionante. O sea, es un programa, no lo voy a negar porque es un programa que hemos trabajado mucho, o sea, además con un título creo que muy sugerente que se llama Amor Divino y Amor Humano. ¿Por qué amor divino y humano? Porque realmente en la música no hay tanta diferencia entre esos dos conceptos. Muchas personas creen que el amor religioso es místico, pero también el amor humano es místico y el amor divino es humano. Entonces hemos querido hacer un programa con música sacra y música profana además de uno de los grandes compositores, que es Claudio Monteverdi. Entonces vamos a hacer música realmente muy apasionada de Monteverdi, pero además hemos incluido dentro del repertorio una obra que es muy apasionada de Monteverdi, pero que además en esa misma época se puso contexto religioso, como un clarísimo ejemplo de que una música que servía para sensualidad podía servir también para un momento religioso. Y además, pues eso, lo vamos a compaginar con el repertorio de los grandes, de Tomás Luis de Victoria, uno de los grandes compositores del Renacimiento español. También va a haber música instrumental sola. Va a ser un concierto, creemos que muy completo y además de una dificultad técnica muy alta. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por prestarnos tu tiempo. Encantado. Y esperemos que os vaya todo muy bien y que tengáis muchísima gente en vuestros próximos conciertos. Esperemos.